que me presente un poco más. Bueno, voy a comentarles un poco breve acerca de mí y acerca de esta conferencia. Hay dos particularidades con mis charlas. La primera es que siempre doy chocolates, pero adivinen, estamos virtuales, no hay chocolates, lo lamento mucho, pero más adelante, cuando pueda ir a algunos de los países que estén acá presentes, que me quieran, pues con mucho gusto, ahí les debo los chocolates. La otra particularidad es que mis charlas siempre están ligadas a una película, por diferentes motivos. Este, Así que, pues bueno, esta vez tocó el turno a Rogue One. Acá tengo la camiseta alusiva y todo. Eh, ya casi les voy a explicar por qué esta la correlacioné con esta película. Ok, acerca de mí. Bueno, yo soy un consultor de bases de datos. Llevo bueno, ya casi 20 años de estar trabajando con tecnologías Oracle. En mis inicios era un analista, desarrollador, consultor técnico. Desarrollaba con forms, con reports, con PLSQL. Luego me moví un poco más al mundo del soporte de infraestructura de bases de datos. Y luego, finalmente, empecé a trabajar para la empresa que trabajo ahorita, que se llama Python, y ahí me desempeño como consultor de bases de datos. Tengo experiencia en soporte pues, de todo el Oracle Core, desde 8i hasta 19c. Todavía no recuerdo haber visto ninguna en 20c. Este, He trabajado con tecnologías RAC, Golden Gate, DVC, Standby, Multitenant, y más reciente, en los últimos 3 años, he estado trabajando bastante con la parte de seguridad de auditoría. Todavía hago un poquito de trabajo en PLSQL de vez en cuando. Estoy estudiando, aprendiendo para certificarme, estoy estudiando para certificarme en la nube de OCI. También tengo conocimientos de la ISO 27000 y 27001, que es la ISO para los fundamentos del manejo de la seguridad de la información. Y bueno, he tenido también otros roles que no son técnicos, como roles de Acting Team Manager o de Lead. Acerca de Python, bueno, Python es una empresa líder en el mercado. Es conocida como la fábrica de Oracle Aces. Es una empresa que nos da mucho soporte y nos patrocina este tipo de charlas, los blogs y todo lo que sea el apoyo de la comunidad. Es bastante patrocinado por Python. Y bueno, vamos con la charla. Esta charla, este es el tercer año que la doy. Está bastante depurada y por lo tanto se me ha hecho un poco larga, así que es probable que corra mucho en algunas partes hasta que lleguemos a la parte principal, que es la herramienta Divisat, que es lo que más estoy interesado en que aprendan. Se preguntarán qué tiene que ver con la película Rogue One. Pues tiene que ver todo. Rogue One es exactamente una película que nos muestra todo lo que no se debe hacer en la administración de infraestructuras de tecnología, ¿verdad? Es una película que nos muestra cómo una amenaza interna, en este caso era Garland Erso, que es quien finalmente deja ahí un hueco en la seguridad para que puedan destruir la estrella de la muerte. También tienen sistemas que no están encriptados, redes que son accesibles, tienen un dispositivo que no fue propiamente desechado, en fin. Entonces, pues por eso decidí correlacionar esta charla con esta película. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre seguridad de base de datos, seguridad en general. Entonces, ¿qué tan frecuente aplican ustedes los parches de seguridad? ¿Alguna gente tiene algún miedo de aplicar los parches tan pronto como salen? Porque sienten que es como cuando uno hace un upgrade. Usualmente cualquier upgrade de sistema operativo o de base de datos tiende al inicio a dar algunos problemas o a llevarse algunas sorpresas. Bueno, en el caso de los parches, son un tipo de actualización completamente diferente. No deberíamos tener miedo a los parches. Y la buena práctica, según los expertos de ciberseguridad, es aplicarlos tan pronto como salgan. Cualquier parche, sea sistema operativo, sea base de datos, sea incluso de sistemas operativos de computadoras personales como Mac o Windows, debemos aplicarlos tan pronto como salen, puesto que ese es el primer filtro
por donde pudiéramos tener una vulnerabilidad. En el caso de Windows, por ejemplo, si tienen la duda, se dan a conocer los parches en el segundo martes de cada mes. Mac y Linux avisan cuando están. Y Oracle tiene un calendario donde el jueves más cercano, digo, el martes más cercano al día 17 de los meses de enero, abril, julio y octubre, es donde se hace el release del parche. ¿Cuál sigue? Viene el de octubre. Todos deberíamos tener ya un plan para aplicar este parche que va a ser liberado en octubre. Luego sigue el de enero, luego sigue el de abril, luego sigue el de julio. Alguna gente tiene la práctica de aplicar el último parche -1. Bueno, es una práctica también válida. Lo importante es que tengamos ya la planificación hecha. En este sitio de oracle.com, Security Alerts, es donde podemos ver dónde están todos las alertas de seguridad. La seguridad de los datos ha ido incrementando conforme a los últimos años. Se han escuchado muchas noticias de todos estos data breaches, ¿verdad? Donde se han robado, han habido fugas de información de grandes empresas. Y además también tenemos leyes como la de la Unión Europea, la ley del GDPR, que protegen la información sensible, toda información privada, sensible, sea financiera, sea personal, sea médica, debe estar protegida. Y en Latinoamérica ya hemos visto algunos países que han empezado a adoptar leyes similares. Si mal no recuerdo, creo que Chile ya estaba por aprobar una el año pasado cuando estuve por allá. Creo que Brasil estaba por hacerlo este año. Y por ahí creo que vamos a ir todos. Pronto llegará a Centroamérica y otros países que tal vez también ya tengan por ahí alguna emulación de la ley del GDPR. O bien, si damos soporte a empresas o infraestructura que está por el lado de Europa, pues también es importante que tengamos este compliance, ¿verdad? Que cumplamos con estas reglas. Ok, entonces, ¿de qué deberíamos preocuparnos y qué proteger en una base de datos Oracle? Como les decía, con el caso de Garland Erson, las amenazas en la base de datos usualmente son internas. Entonces, parte de lo que tenemos que preocuparnos en nuestras bases de datos es una posible amenaza interna, no solo un atacante externo, sino alguien interno que pudiera ver o manipular información que no debería ver o manipular. Entonces, de las cosas básicas y no tan básicas para considerar, tenemos primero el listener. ¿Qué puerto estamos usando? Si ustedes todavía al día de hoy tienen bases de datos, en especial de producción, con el puerto 1521, esto no es nada recomendable. ¿Por qué? Porque es el puerto por defecto, es el puerto que todo el mundo conoce y a la hora de un ataque es el primer lugar por donde alguien va a tratar de entrar. Entonces, lo ideal es tener puertos que sean un poco menos default. Igual, el puerto 1522, pues tampoco es tan seguro, ¿verdad? La idea es usar otros números de puertos, los 30 y algo o los 20 y algo. Más avanzado en el tema del listener, pues ya sería utilizar estas conexiones para encripción en la red, utilizando el SSL o TLS, o habilitando este tipo de parámetros en el SQLnet Datora, como por ejemplo el TCP Valid Node Checking, ¿verdad? Y el TCP Invite Nodes. Con esta combinación de parámetros, por ejemplo, nosotros podemos decirle al listener que solo acepte conexiones de una lista determinada de nodos o de servidores. Entonces ya por ese lado, pues empezamos un poco a filtrar más quién se puede conectar a la base de datos. Otro asunto que tenemos por acá es los passwords. No sé cómo se activó Siri ahí. Otro asunto que tenemos acá es el tema de los passwords. Los passwords por default de Oracle, tanto de System como de HR, de SCOD, de BI, de OE, todos estos esquemas, por ejemplo, que vienen de ejemplo, son muy bien conocidos. Entonces, la idea es cambiarlos cuanto antes. Es decir, ninguna base de datos, ni siquiera desarrollo, debería tener los passwords por default porque son bien conocidos. Ustedes incluso pueden ponerlo en Google. Ustedes ponen en Google y ahí encuentran fácilmente
cuáles son los passwords default de Oracle. Entonces, esto es una de las cosas más básicas. Luego tenemos el tema de los passwords con hardcoding, digamos. Cuando tenemos un password que lo tenemos codificado en algún script. Un usuario, digamos, en el sistema operativo podría llegar a hacer un ps py grep del script que está corriendo y eventualmente, o ver, hacerle un cat por ahí al archivo y ver el password ahí en código, ¿verdad? Usualmente para los backups, hay algunos sistemas que todavía usan este tipo de backups y entonces usan en los backups tener el password, ¿verdad? Usan los backups con sys todavía y tal vez los hacen con Arman, pero se conectan con sys, ponen el password. Una opción entonces es usar los Secure External Passwords con un wallet y de esta manera hacer una conexión más segura, una conexión donde no se vea el usuario y el password. Otro más que tenemos es quién tiene granteado el rol de DBA. Yo recuerdo los inicios cuando desarrollaba, pues cuando uno montaba la primera base de datos de desarrollo para montar el sistema, de las primeras malas prácticas que se hacían era darle DBA al usuario esquema dueño de la aplicación, ¿verdad? Para que nada fallara, pues entonces le damos DBA para que pueda hacer todo y no haya problemas. Bueno, eso es una mala práctica. Y también hay usuarios que por algún motivo en específico tal vez requieran DBA temporalmente y se queda ahí. Sobre todo cuando somos DBAs de empresas grandes, tal vez nacionales, multinacionales, no nos hemos preocupado por quién quedó por ahí con el usuario de DBA. Entonces, revisar este tipo de cosas es muy importante para retirar ese tipo de privilegios a menos de que sea estrictamente necesario. La premisa de Oracle es siempre de los menores privilegios posibles. Si al final la persona usuaria de la base de datos no puede hacer algo, pues en ese momento se le da el permiso para que lo pueda hacer. Pero siempre, siempre siguiendo la premisa de entre menos permisos tenga, es mejor. Y Divisat, que es casualmente el motivo principal de esta charla, nos ayuda muchísimo a encontrar todo este tipo de cosas. Otro que se me ha olvidado por acá, también para Listener, para prevenir los ataques de DOS, importante setear el parámetro SQL Inbound Connect Timeout junto con el parámetro de Inbound Connect Timeout. Esto nos va a garantizar tratar de reducir un posible ataque, minimizarlo. Ok, otras cosas más a considerar. En el tema de los privilegios, DBA no es el único privilegio poderoso ni peligroso. También hay que tenerle mucho cuidado a los privilegios de tipo N. En especial, el privilegio Execute Any Procedure. Eso es un privilegio muy poderoso. Y si se combina con este otro que se llama Create Any Procedure, podemos generar un caos. ¿Por qué? Porque le estamos permitiendo al usuario ejecutar pues cualquier procedimiento que no sabemos qué tipo de código pueda tener por dentro. Y con el de Create, el problema que tenemos es que este privilegio nos permite crear un código hecho por nosotros dentro de otro usuario. Y a la hora que lo ejecutemos, lo ejecutamos con los permisos de ese otro usuario donde lo pusimos. Entonces, podemos terminar pues corriendo cualquier cosa para la que no tenemos permiso, porque el otro usuario donde creamos el procedimiento sí tiene el permiso. Y ya casi les voy a enseñar un ejemplo de esto. Otros paquetes que pueden ser peligrosos, que pueden ser usados para que un usuario, un desarrollador, se autograntee un privilegio de DBA, son estos. Entonces hay que tenerle un poco de cuidado al uso del CTSys dry load y al DBMS metadata, que son usuarios que con ahí un poquito de SQL injection podemos bueno, nos podrían hackear, digamos, poniéndolo desde el punto de vista de DBA. Los passwords, el password encriptado, el valor hash del password tampoco es bueno que sea expuesto. Hay herramientas que nos permiten poder decodificar este tipo de valores encriptados. Entonces, a la hora que manejemos passwords, no expongamos ninguno, ni el password puro, ni el hash, ni nada de nada. Y los passwords, entre más largos sean, son más seguros. Las herramientas de decriptación, digamos, entre más largo sea el password y más complicado, pues más difícil van a ser de poder adivinar. Otro punto, tener mucho cuidado
con el SQL Injection. Esta es una técnica y bueno, muchos de estos temas ameritarían una charla solo para ellos, ¿verdad? Pero pues, solo les estoy dando una pequeña pincelada. El SQL Injection, para si alguno no lo conoce, es una técnica donde cuando estamos pasando un string por variable o estamos construyendo un SQL dinámico, al final por dentro, en algún procedimiento, digamos, de la base de datos, lo que tenemos es un execute de ese string. Entonces, alguien puede llegar y hacer trampa, digamos, en lugar de, era tal vez un select de alguna tabla donde X campo cumpla una condición. Entonces, en esa condición le ponemos donde 1 sea igual a 1, union, y ponemos otro select completamente diferente de otra tabla y nos robamos datos que se suponía que no teníamos que habernos robado. El consejo para esto, así a grosso modo, usar bind variables en lugar de ejecutar cualquier stream, digamos, y hacer concatenaciones. A la hora de filtrar, pues echar en una variable que sea contra una variable que compare, porque a la hora que el motor de base de datos compara, entonces ya él no va a ejecutar un string seguido, sino que va a ejecutar la sentencia y va a comparar contra lo que está en esa variable. Entonces, si ahí lo que tenemos es un union, él va a decir, bueno, búsqueme de este campo, donde este campo sea igual a 1 más 1, union, select tal cosa. Entonces ya no tiene sentido para lo que se pretendía, ¿verdad? Y también está este paquete DBMS Assert, que es un paquete que nos permite validar el tipo de comandos que estamos concatenando. Y otra opción también es filtrar el input, ¿verdad? Esto que nos está entrando por parámetro, pues validarlo, a ver si trae alguna palabra reservada diferente a los valores que uno esperaría. Entonces, por ese lado podemos cumplir. Acá les traigo el ejemplo. El usuario 1, que es, en este caso es Scott, está granteado con el privilegio de Create Any Procedure y puede crear un procedimiento almacenado dentro del usuario 2, que en este caso es R. Salazar, que es un usuario que tiene permisos de DBA, y ejecutarlo con los permisos, con los privilegios del usuario 2. Entonces, Scott, que lo único que tiene es un privilegio de Create Session, a la hora que le granteemos este privilegio, Create Any Procedure, va a poder crear un procedimiento dentro de R. Salazar y lo va a poder ejecutar. Y como R. Salazar es DBA, pues entonces lo va a poder ejecutar con los privilegios de DBA. Entonces, acá yo les hice una demo muy rápida. Me conecto como R. Salazar, creo una tabla, se llama alguna tabla importante, tiene un código, una descripción. Le inserto a la tabla un código de seguridad y le digo que estos son los códigos de alarma del sistema de la empresa. Algo ahí simplemente para hacer el ejemplo. Vengo o llega el DBA y supóngase que Scott le pidió el acceso, ¿verdad? Entonces el DBA llega y le dice, ok, bueno, sí, lo vas a hacer el gran que usted pidió, create any procedure, listo. Scott se conecta, crea un procedimiento que se llama delete table, ok, que aquí hace un execute immediate, truncate table, y bueno, de lo que le pasan aquí por parámetro, justamente, pues, este es un ejemplo de lo que no se debería hacer, eventualmente si fuera un select, ¿verdad? No deberíamos concatenarle así, sino que por medio de una bind variable. Ok, y crea otro procedimiento que también se llama drop table, ¿verdad? Igual es un execute immediate del drop table de la tabla que le estamos pasando por parámetro. Aquí es muy obvio, ¿verdad? Porque el procedimiento se llama drop table y delete table, pero podrían llamarse cualquier otra forma y al final tener por dentro algún tipo de código malicioso como este, ¿verdad? Entonces Scott llega y le pide a otro DBA que le dé permiso para ejecutar un procedimiento que él tiene. Dice, es que yo creé este procedimiento y está en este esquema y ocupo ejecutarlo. Entonces este otro DBA pues llega y cumple la orden, ¿verdad? Imaginémonos en una empresa grande, ¿verdad? Donde hay varios equipos, incluso distribuidos en zonas diferentes, ¿verdad? Unos en América, otros allá en Asia, todos unos trabajan de día, otros de noche, y bueno, alguien no llegó, no lo pensó mucho, le dio simplemente el execute y listo. Ok, entonces se conecta Scott. Llega Scott, ejecuta su procedimiento dentro de R. Salazar, le pasa el nombre de la tabla y el procedimiento fue ejecutado exitosamente. Con solo tener create session y pues el create any procedure y el execute sobre este procedimiento que él creó, ¿verdad? No le dimos execute any procedure, solo le dimos execute sobre los procedimientos que él creó. Ok, se conecta a R. Salazar y resulta que cuando hace un query
no tiene ningún dato en la tabla. Este ejemplo es así, copiado tal cual de la prueba que yo hice. Ahora bien, llega Scott otra vez, este es un caso agregado aquí que dice, ejecuta Scott el procedimiento para borrar la tabla, la borra, y efectivamente se conecta a Salazar después, trata de ver la tabla y ya ni siquiera existe. Entonces, un usuario que solo tenía create session, o sea, que lo único que podía hacer era apenas conectarse a la base de datos, con un par de privilegios mal dados, pudo borrar los datos de una tabla importante y borrarse incluso toda la tabla. Ahora, importante, esto no es una vulnerabilidad de Oracle, es una vulnerabilidad del DBA o de los DBAs que no sabían la peligrosidad de grantear permisos o de no revisar, digamos, todo el alcance a la hora de grantear permisos. Entonces, pues por ahí vamos con el tema de la seguridad de base de datos. Es importante saber lo que estamos haciendo y el impacto que puede tener y tenerle mucho cuidado también a los permisos porque también hay amenazas internas. Ok, esta parte la vamos a pasar rápido. Voy a mencionarles solo algunas pocas de las nuevas características en términos de seguridad para las diferentes versiones. Entonces, el 12C, ¿qué es relevante? El parámetro SQL92 Security. Por default, a partir de 12C viene seteado en true. Anteriormente estaba en false. Y eso es de las primeras cosas que DBSAT nos encuentra cuando corremos la herramienta en una base de datos 11G o 10G. ¿Qué es lo que hace este parámetro? Bueno, este parámetro lo que hace es que yo no pueda borrar datos de una tabla, digamos, de la que no tengo derechos de select. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, la idea de este parámetro es que yo no pueda adivinar, mateando, digamos, cuáles son los datos de cierta tabla. Supóngase que yo tengo acceso a la base de datos de la empresa y quiero saber si mi jefe gana más de $10,000 y yo apenas gano 1,000. Yo quiero saber, bueno, si mi jefe gana 10,000, renuncio. Entonces, yo empiezo, pero yo no tengo permisos de leer esta tabla, pero sí tengo permiso de delete. Entonces yo llego y le pongo, bueno, delete tal registro donde la persona sea mi jefe y el salario sea más de tanto. Entonces, si yo le pongo 11,000 y el delete funciona, quiere decir que sí gana más de 10,000. Entonces, Oracle, digamos, ya va pensando en eso, en todo ese tipo de actividades maliciosas que puedan ser hechas internamente, ya viene con mejoras para evitar ese tipo de situaciones. Cuando ese parámetro está habilitado en true, entonces no se va a poder, digamos, este tipo de acciones no se permiten. El password case sensitive ya viene por default seteado, desde 11G existe, pero no venía habilitado, ahora sí ya viene habilitado por default. Tenemos 3 funciones para el password verify function, que es una función que nos verifica la complejidad con la que están hechas los passwords. Tenemos, bueno, igual, la más recomendada es la strong, y tenemos también ese tipo de roles. Ya no solo tenemos sysdba y sysISM, ya ahora tenemos sysbackup, sysdataguard, syskiem, sysoper. En 18C, que fue el salto, ¿verdad? De 12 a 18, la gran novedad son los schema only accounts. Son usuarios, bueno, son esquemas, ya no son usuarios, justamente. Son esquemas a los que no me puedo conectar, o sea, no tienen password, son solamente holders de los objetos. Como les mencionaba anteriormente, uno cuando hacía una aplicación, el esquema dueño de la aplicación, pues desarrollando uno hasta se conectaba siempre con el esquema dueño de la aplicación porque era el dueño de todos los objetos y todo. Ahora ya existe un tipo de esquema que lo único que hace es ser el dueño de los objetos, pero ni siquiera ya tiene passwords ni nada. Acá les dejo algunas referencias. Este es un buen momento para sacar ahí un screenshot sobre más new features de 18C. Hay bastantes blogs al respecto. 19. Una de las más importantes es esta función del análisis de privilegios. Este es un paquete que cuando yo lo corro, lo que me hace es un estudio de cuáles privilegios no están siendo usados por cuáles usuarios. Entonces, de repente yo tengo algunos usuarios con privilegios importantes o con muchos privilegios que hace años no los usan
y pues es bueno darme cuenta para ya sea removerlo o investigar a ver qué pasó con ese usuario, tal vez ya ni trabaja en la empresa o algo, y empezar a remover y empezar a acercarme al principio de entre menos privilegios tengan los usuarios, es mejor, siempre la menor cantidad de privilegios. Acá igual, todos los varios links que les dejo ahí para todas los new features que hay en 19C en términos de seguridad. Y para 20C, de los más importantes que tenemos es la obsolencia del traditional auditing. Recordarán que desde 12 tenemos el Unified Audit, es una de las novedades en 12, por cierto, porque no la mencioné ahora. Y la recomendación es por lo menos empezar a usar un modo mixto. Si tenemos la auditoría en la base de datos habilitada, empezar a usar un modo mixto, porque a partir de 20C ya solo nos vamos a poder quedar con el Unified Auditing. Entonces, en general, con todos los new features, la recomendación es empecemos a usarlos. Es decir, cuando sale una nueva característica, vayamos orientándonos hacia empezar a usarla, porque tarde o temprano la manera vieja va a ser obsoleta y vamos a tener que movernos a la manera nueva. Entonces, es mejor empezar a usarlos. Ok, y acá, pues de nuevo, unos cuantos links más con más información de los nuevos features para 20C. Hay un nuevo feature que tal vez no parezca que sea seguridad, pero es muy relevante, así que lo quería mencionar, y es el que a partir de 20C las bases de datos van a ser multitenant ya por fuerza. Igual, podemos tener una multitenant con un CDB y la base de datos nosotros la única que teníamos como PDB, pero esto es bastante relevante de empezar a revisarlo. Ok, ahora sí llegamos a la parte de DBSAT, que es una herramienta que verdaderamente me apasiona. Y vamos a ver en qué es que nos ayuda y cómo es que se usa DBSAT. Bueno, DBSAT es una herramienta que es muy similar al ORA-CHK. Quienes han corrido el ORA Check van a sentirse bastante familiarizados con DBSAT. Es una herramienta similar. Se corre en vía comandos, unos simples pocos statements, ahí unos cuantos comandos y ya podemos correrla. Es una herramienta que no es nada invasiva, no nos va a impactar para nada el performance, no requiere ningún tipo de instalación en la base de datos, mayormente que tal vez crear un usuario que tenga los privilegios suficientes si queremos, si no, igual podemos correrla como SysDBA. Y nos va a ayudar a promover el uso de las mejores prácticas. DBSAT trae una serie de ítems que son como recomendaciones, trae incluso la descripción del por qué esta recomendación es importante y de ahí en adelante nosotros podemos empezar a generar cambios para que la base de datos sea más segura y el ambiente en general, pues que también revisa los parámetros del listener, los parámetros del SQL net.ora y otras cosas más. Ahora bien, ¿en qué consiste DBSAT? DBSAT se compone de 3 módulos. El primer módulo se llama el collector, que es un módulo que se conecta a la base de datos y también corre algunos cuantos comandos en el sistema operativo. Idealmente el collector sí ocupamos correrlo en el servidor donde está la base de datos para que pues tenga acceso a estos comandos del sistema operativo. Este collector genera un archivo en formato JSON que no es legible y lo analizamos con el siguiente módulo que se llama el reporter. El reporter toma este archivo no legible en formato JSON y genera reportes entendibles para el ser humano en 4 diferentes formatos. Nos lo generan HTML, en texto, en JSON y en un formato también ahí de Excel. En realidad creo que es un punto CSV lo que genera. Este reporter, mientras tengamos una herramienta que se llama Python, podemos correrlo desde cualquier máquina, puesto que no se va a conectar a la base de datos, simplemente va a interpretar lo que ya el collector colectó, valga la redundancia. Y el Discoverer es un módulo que fue agregado más recientemente. Este módulo también se conecta a la base de datos, hace una serie de queries y lo que nos investiga es información sensible. Ya no investiga sobre seguridad o permisos o usuarios. No, este se enfoca únicamente en información sensible. ¿Dónde tengo información
sensible, cuáles tablas, cuáles columnas, y bajo qué categoría. Él también las puede clasificar. Entonces, ¿qué categorías? Si estamos hablando de información sensible tipo financiera, de tipo personal, de tipo médica. Se puede correr sea del servidor o de una máquina, cualquiera, otro servidor o la máquina personal, siempre y cuando tenga una conexión a la base de datos, puesto que necesita correr varios queries. Y él, de una vez genera el reporte, no necesita dos pasos. Colecta la información y de una vez nos genera un reporte en HTML y en formato CSV. Ok, entonces, ¿de dónde salen todas estas recomendaciones? ¿A quién es el que dicta qué es más seguro y qué no? Bueno, Oracle, por supuesto, tiene sus propias recomendaciones, pero también hay una organización que se llama CSISecurity.org. Esta organización tiene estándares de seguridad para la mayoría de tecnologías existentes. Si ustedes se meten a este sitio, entonces se van a encontrar con unos archivos donde vienen unas guías sobre cuáles son los ítems de las mejores prácticas de seguridad según la tecnología. Entonces hay para bases de datos Oracle, hay para sistemas operativos Linux, hay para la nube, hay para otros motores de bases de datos de otras compañías. Y entonces DiviSat se basa pues, en estas normas que ya están reguladas, que están aprobadas mundialmente, para recomendarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces, según lo que dice la norma número tal, en su base de datos usted no tiene bien configurado esto, porque es menos seguro de esta manera y esta otra manera es más segura. Como les decía, DiviSat es bastante liviano. Y bueno, la última versión es la 2.21, que fue actualizada ahorita recientemente, en mayo de este año. ¿Cómo luce este tipo de archivos que tenemos allá en el sitio de CSI, de donde DiviSat también saca la mayoría de sus normativas? Luce más o menos así, es un archivo, por cuestiones de tiempo, pues prefiero puse todo acá para no estar saliendo y entrando de la presentación. Entonces, este es el archivo. Por ejemplo, acá nos dice, bueno, que los passwords por default tienen que ser cambiados. Entonces, además nos pone acá un query, digamos, de cuál vista podemos ver. Hay una vista a partir de, creo que es 12C, que se llama DBA Users with Default Passwords. Entonces, en este caso es un trabajo manual. En este caso, CSI, esta organización, lo que nos dice, bueno, usted podría llegar y ir y consultar a todas estas vistas o revisar todos estos parámetros y ver qué tan segura está su base de datos. DiviSat automatiza todo eso por nosotros. Entonces nosotros nada más revisamos ya el reporte ya hecho. No tenemos que empezar por ir y correr un montón de queries y revisar un montón de parámetros y hacer un montón de trabajo que puede ser automatizado. Esto es igual aquí, la siguiente parte de este tipo de reporte. Y también este documento que tiene la normativa internacional también hace referencia a documentos de Oracle. Es decir, cuando ellos dicen algo, pues lo sustentan técnicamente con la documentación de Oracle, ¿verdad? Entonces van entrelazados los dos. Ok, un poco de la historia de DiviSat, brevemente. Nace en mayo del 2016. Ya para el diciembre del 2017, cuando nació, solo tenía el Collector y el Reporter. Ya para diciembre del 2017 es cuando agregan el módulo Discover, sobre todo para ayudar al tema de la ley del GDPR, ¿verdad? Porque ahí es cuando se empieza a volver todavía más importante, más relevante la protección de los datos personales. Sigue evolucionando con mejoras. Por ejemplo, en mayo del 2018 ya le ponen que se pueda conectar por conexiones SSL, que son más seguras. En marzo del 2019 lo incrementaron bastante, digamos, le hicieron bastantes mejoras. Ya lo certificaron para 18C, 19 autónomos. Me parece que yo lo había corrido igual al menos una 18, una 19 antes de eso, pero ya ahora, ya a partir de esta versión está certificado. Ya empezaron a cambiar un poco ahí cuáles privilegios, por ejemplo, pasan a ser considerados como de alto riesgo. Agregaron más ítems. Por ejemplo, este ítem me llama la atención, conf.backup. Eso quiere decir que él me va a revisar
Si cuando él revisa la base de datos no encuentra ningún backup de por lo menos hace 90 días, entonces eso me lo va a marcar como una falta a la seguridad. Y tiene razón, porque las normas del manejo de la información lo dicen claramente, ¿verdad? Que parte de las buenas prácticas en seguridad de la información es poder recuperarla en caso de un desastre. Entonces, DiviSat, como les digo, va orientado a todo esto, o sea, va entrelazado siempre a todo lo que dictan las normas de ciberseguridad. Eh, ya soporta para este entonces la versión 9 y 10 de Java. Y muy importante, cuando el Discoverer salió, cuando este módulo de protección de datos sensibles salió, solo buscaba patrones de tablas y columnas nombradas en inglés. Ah, bueno, es muy importante. Él no solo busca el nombre de la tabla o la columna, también busca en los comentarios. Entonces, si la base de datos no tiene nombres legibles, pero está bien documentada, y la columna se llama 3X2000, pero en el comentario dice que es la tabla no sé, de tarjetas de crédito, pues entonces el DiviSat lo va a poder reconocer, digamos, lo va a poder agarrar. Lo que no puede, digamos, es saber si no hay comentarios, si no hay tampoco nombre en la tabla, porque este módulo Discoverer, él no lee los datos, o sea, él no puede ser invasivo, él no puede ir y revisar a ver qué datos hay dentro de las tablas, sino que él lo que lee son los nombres de las tablas, los nombres de las columnas y los comentarios. Como les decía, a partir de marzo del 2019, entonces ya lo tenemos en español, este archivo de configuración que es el que lee, el que busca los patrones, y en portugués, además de italiano, alemán, francés y holandés. Bueno, vienen más mejoras para el 2019 y la última que es la del 2020, que igual agrega más ítems para empezar a buscar, mejora un poco otros como estos del backup y también mejora el performance, aunque en realidad no es nada invasivo, es decir, no dura más de un par de minutos o un minuto tal vez ejecutándose, igual pues la han ido tuneando. Y además también le agregan algunas recomendaciones que son exclusivas para autónomos detalles. Ok, entonces, un poco de los componentes. Como les decía, soporta desde la versión 10 hasta la versión 20, en realidad. Desde la versión 10.205. Si no tenemos esta versión, pues no lo vamos a poder usar. Es una herramienta gratis, siempre y cuando tengamos el soporte de Oracle. Y bueno, lo podemos correr sobre todas estas plataformas, Windows, Linux, HP, IBM, Solaris. Un poco acá de cómo es que funciona. Bueno, el collector, como les decía, se conecta a la base de datos, nos crea el archivo JSON y luego el reporter nos crea estos 4 tipos diferentes de formatos con el reporte. ¿Ok? Acá este es el módulo del Discoverer, un pequeño gráfico. Este se conecta directo a la base de datos, corre sus queries y nos genera 2 reportes, uno en HTML y otro en el CSV. Como les decía, es gratuita, pero necesitamos el tener soporte de Oracle para poder bajarla. Se baja acá en este Doc ID. Otro buen momento para que saquen una foto por si no lo conocen. Igual es muy fácil, se meten a Metalink y ponen DiviSat y ahí les va a aparecer tanto el master node como esta nota, que es de la que se baja. Ahí les va a tirar un texto donde ustedes aceptan los términos, léanlo bien, y una vez que aceptan los términos, él empieza a bajar el binario. La instalación es sumamente sencilla. Ustedes solamente el binario que bajan, que se llama divisat.zip, lo suben a su servidor, lo descomprimen y ya está listo para usar. Idealmente, yo los descomprimo en una carpeta con el nombre de la versión. ¿Por qué? Porque más o menos, por lo menos una vez al año, los product managers y todo el área de investigación de DiviSat están haciéndole mejoras. Entonces, como la idea de esto es que sea una tarea recurrente para el DBA, ¿verdad? Por lo menos cada vez, una vez al año, ir revisando la seguridad. Igual también los clientes, al inicio el reporte puede ser muy grande, ¿verdad? Son muchos changes, son muchos cambios los que habría que generar para mejorar. Entonces ellos dicen, no, ataquemos solo lo que es realmente grave. Y dentro de 6 meses volvemos a correr DiviSat y ahí generamos otra vez y ahí vamos reparando poco a poco. Entonces es muy buena idea, muy buena práctica crearle un directorio con el número de la versión.
Ok, el DBSAT, el collector, como les decía, se conecta a la base de datos, puede ser como sysdba o con un usuario que tenga los privilegios adecuados, que ya les voy a decir cuáles son. El reporter, en cualquier plataforma, puede ser el servidor o puede ser en cualquier laptop o otra máquina, siempre y cuando tenga la versión de Python 2.6 o mayor. El Discoverer es un programa basado en Java, entonces requiere que tengamos la versión de Java 1.8 o más, y requiere pues que tengamos conexión a la base de datos. Importante, él usa zip y unzip. Esto lo usa porque él encripta. La idea de él es que cuando genera los reportes, los genera con un password. Hay un parámetro para decirle que no, pero si estamos generando un reporte con todas las debilidades de seguridad de la base de datos, de fijo no queremos generarlo sin ninguna protección. Entonces, importante agregar al PAT, si no está, la herramienta zip y unzip, sea en Unix o Linux o Windows, que lo hagamos. Y el Discoverer también pues, requiere ciertos privilegios en particular, diferentes a los que si solo corremos el collector. Entonces, para todas las versiones, si vamos a crear el usuario de DBSAT, si no lo vamos a correr como sysdba, queremos crear el usuario, entonces, o si no podemos, ¿verdad? Porque si vamos a correrlo contra ARC10 o contra autónomos, no vamos a poder usar sysdba, ¿verdad? Entonces, creamos el usuario, create session, select catalog role, select from registry. Si tuviéramos un database vault, entonces tenemos que darle este role también, de V, set canalized. A partir, si la base de datos es 11G o mayor, entonces además de estos tenemos que darle este select, entonces DBA user with default passwords, que por cierto lo vimos ahora en el documento, si recuerdan, en el de CSI. Y si la base de datos es 12C o mayor, entonces además necesitamos darle el rol de audit viewer, capture admin y select sobre audit sits unified, unified, que es el unified trail a partir de 12C. ¿Ok? Los que tengo marcados acá con asteriscos son los que necesita el Discovery. Entonces, estos tres, bueno, si tenemos el Database Vault, serían los que ocupamos para correr el Discovery. ¿Ok? Entonces, ¿cómo corremos el collector? Básicamente, nos ponemos en el home de DBSAT y le decimos collect, en este caso a sysdba, nos conectamos, ahí se termina el setup, luego nos va a preguntar por el password para encriptarlo. Acá quiero dejarlo claro, ¿verdad? Estamos en el home de DBSAT, ahí fue donde lo descomprimimos, así se llama el script DBSAT. Si es en Windows va a ser dbsat.bat, si es en Unix, Linux, se va a llamar dbsat.sh. ¿Ok? Collect y sysdba. Igual en la documentación de DBSAT viene bastante claro, pero más o menos es así. Y si fuera con el usuario, pues sería el connect stream, ¿verdad? Que sería el usuario, arroba, tal cosa, y después ponemos el password. Y este es el nombre del output de los archivos, bueno, del archivo JSON que va a generar él. ¿Ok? Entonces, como les decía, el password de Windows, del zip. Y acá, este es el zip que nos va a generar, que lo que tiene adentro es un archivo .json. Corremos el reporter. ¿Cómo lo corremos? Bueno, dbsat igual, estamos en el home de dbsat. Entonces el script, report, -a para que nos reporte todo. Si no quisiéramos ciertas secciones, entonces tiene una opción de "-x" y uno le va poniendo la clave de la sección, la clave del ítem de cuál no quiere correr. El archivo, el archivo bueno, el path, digamos, donde está el archivo de entrada, donde está el archivo JSON. En este caso no hay que ponerle .zip, él ya lo sabe, y él lo abre y agarra el zip y lo descomprime y lo genera. En este caso, el primero va a preguntar por el password para abrir el zip y después pregunta por otro password que es para encriptar la salida. ¿Ok? Entonces, si lo desencriptamos, si lo descomprimimos, acá están los formatos que él creó y estos son los reportes. ¿Cómo se ve más o menos este reporte? Bueno, se ve más o menos así. Tiene un summary, un área de suma, aquí de resumen, donde tiene todas pues más o menos lo que encontró, cuántos de high risk, cuántos de medium,
viene después las partes. Esos son los keys, o los items que yo les decía. Entonces, de las primeras cosas que le va a decir es, ok, no parchó hace tantos meses, ok, bueno, entonces eso está mal. Después viene una parte, un resumen sobre los usuarios, vienen otros ítems, por ejemplo, password, ok, ¿cuáles usuarios no están usando Password Verify Function? Bueno, aquí está Salazar, que no lo está usando. Ok, viene cuáles table spaces, cuáles usuarios tienen objetos alocados en el table space de System o Sysaus, que eso es una mala práctica. En este caso, si pasó está en verde, lo que no pasó, según el riesgo, está en amarillo, en anaranjado o en rojo. ¿Ok? ¿Cuáles usuarios, cuáles esquemas de ejemplo tenemos? Ninguna base de datos de producción debería tener los esquemas de ejemplo. Esto es peligroso, no tienen por qué estar ahí. Y como les digo, aquí en el Remarks, DBSAT les explica por qué y además les hace la referencia al documento que les había contado hace un rato del CSI, donde nos hace la referencia de por qué es que no está esto bien. Entonces, si tenemos duda, podemos ir y verificar el documento y leer más al respecto, investigar hasta tomar la decisión. Ahora, corriendo el Discovery. ¿Cómo corremos el Discovery? Esta utilidad requiere un poquito más de configuración. Y les pido perdón porque me estoy comiendo la parte de preguntas, pero sí, la charla pues está planeada para 1 hora y bueno, vamos a correr aquí un poco, pero sí lo vamos a lograr. Ya casi termino. Este archivo, para correr el Discovery, sí tenemos que editar un archivo que se llama dbsat.config, que ese archivo tiene cosas importantes. Primero, ok, el hostname, en este caso lo estoy corriendo el servidor, cuál es el puerto, que no debería ser en el 1521 ni ninguno de esos, ¿verdad? Debería ser el puerto más seguro. ¿Cuál es el archivo de patrones de datos sensibles a buscar? En este caso, pues el ejemplo está hecho con el sensitive en, que es el archivo de datos sensibles en inglés. Si fuera en español, sería el .es, que ya se lo voy a mostrar. Y bueno, si queremos ver todos los esquemas y cuántos rows, digamos, si queremos ver todas las tablas, aunque no tenga ningún registro, o si solo las tablas con más de X cantidad de registros. Y además, él trae aquí pues toda una clasificación de cómo queremos clasificar. Esto yo lo puedo customizar. Yo pudiera agregar ahí una categoría diferente y luego en el reporte me la muestra. ¿Cómo se ve el archivo de datos sensibles? En este caso, como lo pueden ver acá, es el archivo en español. Entonces, por ejemplo, acá viene el documento de nacionalidad, identidad. Entonces, él busca todo lo que se llame DOC, o lo que diga NAC, o lo que diga IDENT. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, que el documento se llama cédula, creo que habría que editarlo y agregarle acá un patrón más de búsqueda que sea set, tal vez. Puede ser que no lo encuentre. Y así para cada país, que igual eso es parte de la funcionalidad que tiene. O sea, este archivo es completamente abierto. Entonces, si algo no nos coincide, podemos simplemente editarlo. Ok, ¿cómo lo corremos? Bueno, muy fácilmente, igual en el home de DBSAT, el script, le decimos que es el módulo Discoverer, le decimos que el archivo de configuración es este. Aquí sí tenemos que pasarle un poquito más del path. Estos son subdirectorios que están dentro del home de DBSAT. Le decimos cuál es el archivo de configuración. Y este archivo de configuración apunta al archivo de datos sensibles, ¿verdad? De los patrones. Y le decimos cuál va a ser la salida. Entonces, en este caso, sysdba, password, y pues para el zip, el password para encriptarlo. Bien, pudiéramos haberlo corrido con el usuario de DBSAT, si lo hubiéramos creado en lugar de sysdba. ¿Cómo se ve el archivo? Se ve más o menos así. Aquí nos dice cuántos esquemas tuvieron un problema, cuál fue el archivo con los patrones, en este caso fue el sensitive.en.ini, más o menos cuántos rows con datos sensibles y de qué categorías, cuáles tablas, cuáles esquemas. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que el esquema de R. Salazar, el de Scott, el de HR, todos esos tienen datos sensibles. ¿Ok? ¿Cuáles tablas? Bueno, encontró esta tabla de Sys Factors con datos financieros y encontró a R. Salazar con una tabla que se llama Credit Card. Muy cómico, está temblando en este momento, pero eso no me va a tener para seguir con la charla a tiempo. Y está temblando fuerte, que es lo más interesante. Bastante fuerte. Bueno, para los que no se han ido acá en Costa Rica por el susto del temblor, sigo. ¿Qué tiene que estar haciendo R. Salazar con una tabla que se llame Credit Cards? O sea, ¿por qué R. Salazar tiene esa tabla? Pudiera haber una justificación,
pero pudiera ser que no haya ningún motivo por el cual R. Salazar tenga esta tabla. Entonces, aquí seguimos. En este caso tenemos los esquemas, las tablas, las columnas. Acá, por ejemplo, tenemos la tabla de R. Salazar y en esta columna tiene la columna del correo, tiene la columna de la fecha de expiración, tiene la columna del security code de la tarjeta de crédito. O sea, R. Salazar se está robando todo. Ahí puede agarrar las tarjetas de crédito del sistema y robárselas. ¿Qué puede ser esto? Bueno, de nuevo, puede ser algo que esté bien, puede ser como HR, que tiene aquí employees y tiene el salario. Es una tabla a la que eventualmente querramos ponerle una política de auditoría, porque yo quiero saber quién está haciendo select de esa tabla. O podemos encontrar una amenaza interna, como R. Salazar, que aparentemente pues, se está robando datos que no debería robarse. Ok. ¿Qué tiene de relevante los datos? Entonces decía el primer ministro de Singapur que le habían robado una información de salud que no importaba, es decir, que podía haber un ciberdelincuente, cuántos referidos había tenido, a qué hospital había ido. Bueno, mundialmente hay motivos para creer que hay lugares donde para acceder a ciertas drogas se necesita cierta identidad. Digamos, una persona con cierto padecimiento tiene acceso a cierto tipo de drogas o de medicamentos, y esos medicamentos tienen un componente que lo pueden usar para construir esas drogas. Solo por darles un ejemplo. Entonces, acá, ¿cómo se ve el archivo de DiviSat, del Discover, con respecto a la parte de información médica? Entonces aquí tenemos datos médicos, biométricos, genéticos y demás. Más acerca de DiviSat, acá hay toda una serie de blogs, varios los he hecho yo, de cómo correrlo en RAC, en RDS, cómo correrlo contra una base de datos autónoma, por ejemplo. En este caso, la particularidad es que nos conectamos con admin y nos conectamos usando el entry que nos da la base de datos autónoma, ¿verdad? El TNS names que instalamos en nuestra máquina o en el servidor que usamos para conectarnos en Jumpbox. Y el resto es básicamente lo mismo. En el caso del Discover para autónomos, pues sí hay que configurarlo un poco para que se conecte por un método más seguro. Acá les tengo un ejemplo. Este es el archivo del Discover, el .config, donde pues el service name, que es un service name ya un poco más largo porque es de una base de datos autónoma en la nube, y ya estos sí se conectan por SSL. Entonces acá el SSL, toda la información. ¿De dónde la sacamos? ¿Cómo llené yo este archivo de configuración para conectarme en autónomos? Bueno, del TNS Names Entry que nos da la base de datos autónoma. De ahí es donde él la saca. Entonces, acá está el TNS Names que usé anteriormente, y de acá saqué el Service Name, y de acá saqué el SSL para ponerlo acá. Y estos son unos keys que también me da autónomos, que ya esto yo lo guardé, pues ahí donde yo decidí guardarlo en mi máquina. Ok. En una PDB y usando un wallet, igual podemos crear un usuario de DiviSat, lo guardamos como un Secure External Password, le creamos un wallet, entonces me conecto con solo un string de conexión. No necesito exponer ni el usuario ni el password. ¿Cómo se ve el archivo? Bueno, se ve más o menos así. Aquí el servidor, el service name, que igual es un service name de la nube, y el location del wallet. Aquí es donde está el wallet, y este es el service name, que este es el service name que está ligado al wallet, que esa es la manera en la que me conecto de forma segura. Y bueno, ¿qué más proteger? Hay opciones avanzadas de seguridad, como lo que es el data masking, el reduction, el data vault, y otras más, que ya esas sí requieren una licencia, aparte del Enterprise Edition. Y también otras sugerencias: empecemos a utilizar la auditoría. Auditar es bastante importante. Empecemos a utilizar el Unified Audit Mode, y empecemos a crear políticas para saber qué DDLs estamos corriendo, cuáles DMLs sobre tablas sensibles. Toda esta parte, digamos, una vez que corremos DiviSat, el siguiente paso es empezar a auditar para poder proteger los lugares donde tengamos información que sea muy relevante, muy sensible. Un poco más sobre los tips. El SQL Injection, este es un buen blog para entenderlo un poco más a fondo.
Este es otro blog bastante bueno. Bueno, Pete Finnegan es conocido por sus habilidades en la parte de seguridad. Aquí tiene bastantes tips. Cómo usar los wallets. Esos son un par de blogs de Pete muy buenos, donde nos ayudan paso a paso. También en los links de los blogs míos, si buscan DiviSat y ponen Pitian, ahí se van a encontrar todos los blogs míos y ahí va paso a paso, incluso cómo crear la Autonomous y cómo correr el DiviSat paso a paso. Igual para el otro, lo que creé creo que fue un Divi System en ese entonces. Entonces, cómo creo el Divi System en la nube, cómo creo el wallet para el password ahí oculto y todos los pasos para correr DiviSat. Proxy Authentication, que es otro tema también importante en seguridad, y el Unified Auditing, que ya hay que empezar a irnos para ese lado. Y bueno, finalmente, luego de correr un poco, ahí perdonen la premura, vamos a ver si tenemos algunas preguntas que pueda responder rápidamente. Entonces déjenme... Muchas gracias, Roy. Mira, tenemos una pregunta que dice, ¿la instalación es igual a la base de datos single y en rack? Sí, muy importante, en el bloque está, pero la única diferencia para correrlo en rack o en una single instance es que yo voy y instalo DiviSat en cada nodo y lo corro full en un nodo y a la hora, bueno, y en el otro nodo también, pero a la hora de generar el reporte, digamos, corro full en el nodo 1, supongamos que son dos nodos, entonces en el nodo 2 lo corro full, pero a la hora de generar el reporte, lo que hago es que utilizo el parámetro "-x" en el report y le quito todos los ítems que son específicos de base de datos. Entonces el reporte del nodo 2 me va a quedar solo con cosas del sistema operativo o que sean propias de la instancia, para no tener repetido. Y si no, pues la opción más fácil es correr todos los dos nodos, nada más que cuando generen los reportes van a tener información repetida. Pero básicamente esa es la clave para Rack. Pero sí, lo instalamos en cada nodo, lo corremos en cada nodo full y a la hora de hacer el reporte, entonces del nodo 1 tiramos el reporte full y del nodo 2 tiramos el reporte con la opción "-x" y le ponemos ahí todos los items que son propios de base de datos para que no nos salga doble. Muchas gracias. Fue la única pregunta que han hecho. Ok, excelente. Bueno, espero que les hayan gustado la presentación y bueno, que les sea de mucha utilidad. Gracias, Roy. Gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión tan interesante. Gracias, Roy, por habernos dedicado estos minutos para esta sesión. Les recordamos que en la uc.org está la agenda de todas las sesiones. No dejen de revisarla para que puedan registrarse a más y podemos terminar la sesión, Roy. Ok, muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.